empiezo con una palabra japonesa. Delante del Escorial hay que hacer yugen. Es lo que dicen los japoneses cuando no tienen palabras para decir lo que tienen delante. Y eso puede referirse a un sentimiento. Pues dije, es que no sé qué decir, porque es tanto lo que tienes delante, tiene tanta faceta, que más vale callarse. Eso le llaman los japoneses hacer yugen. Y yo hay dos sitios donde me pide el cuerpo hacer yugen, no me gusta nada hablar allí delante, que es en la Alhambra y en el Escorial, porque lo que tienes delante tiene tanta carga que más vale que te calles y dejes hablar el edificio, que es el tercer nivel de Panofsky, el iconológico. Esto, bueno, ahora ya empezamos. De empezar estas clases presenciales que hicimos, estas charlas que habíamos hecho a lo largo de los años anteriores, que empezáramos con el Escorial, porque hay posibilidad de ir a verlo, pues yo le dije, tienen que ser 2 sesiones. La primera, no hablar de nada de lo que hay dentro. En la primera sesión no vamos a hablar, que voy a decir, aquí está enterrado fulanito, ni menganito, ni esto lo hizo tal artista, ni esto tal otro. No, hay que hablar conceptualmente del Escorial, porque tenemos delante algo que fue en su momento algo insólito. Fue durante mucho tiempo el edificio más grande del mundo. Indudablemente fue el único que se consiguió hacer en un tiempo récord, 21 años. 21 años cuando cualquier catedral era obra de siglos y son la 4ª parte de tamaño de ese edificio. Ahora iremos viendo el porqué de todas estas cosas. Pero cuando le dije a José, digo, mira, tenía que haber una parte primera que dijera unas reflexiones para acercarnos al Escorial. Es lo que antes os decía, porque allí delante, ¿quiere pasar la diapositiva? Sí. Esa. Porque ahí delante del Escorial más vale llevar un conocimiento previo y dejar que hable el propio monasterio. Cuando yo he dicho antes, fuera de la charla, la palabra yugen, es una palabra que a mí siempre la digo delante del Escorial. Es que uno, ¿qué dice del Escorial? Decir las innovaciones técnicas, que si yo soy un arquitecto, me maravillo de las innovaciones técnicas que voy a encontrar ahí dentro. Si soy un matemático, me maravilla la forma de conectar las cosas y el canto a la geometría, que es, por ejemplo, ese retablo con el número pi, es realmente impresionante. Si soy un picapedrero, digo, Dios mío, ¿cómo se ha cortado esta piedra? Si soy un pintor, me van a faltar palabras por lo que me van a encontrar dentro. Y luego de política. En política no podemos dejar de pensar que desde aquí, desde la estancia de Felipe II, que antes usaba como despacho, desde ahí se gobernó el mundo entero. No se gobernó simplemente sus estados españoles, se gobernó el mundo entero, y además de forma personalista. Hay una palabra que dice Ortega y Gasset que se llama coherencia. Dice que el Escorial es un canto a la coherencia. Coherencia del edificio con su entorno. Coherencia del edificio con la piedra de que está construido, que es la piedra de la alberquilla. Él dice coherencia con el hombre que lo construyó y el Dios que lo inspiró. Aquí en el Escorial hay una palabra, dice, aquí es generoso el viento, dice, es generosa la luz, es generoso el silencio. Aquí es uno de los pocos lugares donde se siente que se siente. Y me gusta muchísimo un señor de Granada, un poeta que vivió y murió aquí en su última época, que delante de la Alhambra dijo, aquí mirar no se acaba nunca. Pues aquí, en el Escorial, mirar no se acaba nunca. Y he dejado para el final el aspecto esotérico. Estas torres, las 4 torres,
no marca los 4 puntos cardinales. Está escorado 36 grados, de tal manera que el día de San Lorenzo, el 10 de agosto, cuando el sol se pone por poniente, puede entrar por esta puerta, por esta. Ahora le pillaré el punto. La luz del sol. Esta es la puerta, esta es la puerta de entrada a la iglesia, no esta, la que está debajo. Y entrar el sol directamente al tabernáculo es uno de los más hermosos del mundo. Los franceses se creyeron que era de oro y a martillazos se lo quisieron llevar, y está herido porque es bronce, pero está tallado, está trabajado en bronce de tal manera. Hay una calle en Madrid que lleva el nombre del autor, la calle Jaco Metrezo, allí en Callao, pues es la obra del Jaco Metrezo, que hizo quizá el tabernáculo, dicen que el más hermoso del mundo. Lo que quiero deciros es que en el siglo XVI había una cosa que decía la llamada del Escorial. Los artistas del mundo entero, que entonces era el mundo mediterráneo, vinieron al Escorial para construir, para pintar, para esculpir, para cualquier cosa, para traer libros. No dudéis en preguntarme lo que queráis, si en algún momento veis que hay alguna cosa. Bueno, pues mira, este es el edificio. Es un edificio que pasa una cosa, tiene una carga tremenda de tradiciones imposibles de quitar. Por ejemplo, que tiene forma de parrilla invertida, porque el nombre de San Lorenzo murió asado en una parrilla y no se sabe. Seguramente no murió asado en una parrilla, seguramente murió decapitado. Y ahora os digo por qué, porque se decapitaba a la gente en sus condiciones. Sí que es verdad que estuvieron 4 días torturándole y es posible que le quemara o algo así, pero lo de la parrilla es una cosa que hubo un momento en que los padres de la Iglesia hablaban de los martirios, de la forma de morir los cristianos por su Dios, de la forma más truculenta que se pudieran hablar, sacando ojos, despellejando, quemando, porque así parecía que se excitaba la piedad de los cristianos, cuando tú lo veías, los cristos más sangrientos, y realmente no solían hacer así, entre otras cosas porque no tenían tiempo de morir a la gente degollada, que era la forma más rápida que había de morir. Pero una primera carga que lleva el Escorial es esto de la parrilla. Antes de seguir adelante, os voy a hacer mirar esta pared de aquí. Este es el patio de los Reyes, por donde se entra por aquí, ¿no? Aquí está el colegio, aquí está el patio de los evangelistas y toda aquella zona al servicio del monasterio que da con la farmacia que está aquí. Aquí, en toda esta zona, el Palacio de los Reyes, la casa terrenal de Felipe II, aquí, la de los Borbones aquí, y en medio, decía el padre Sigüenza, el primer cronista, fuera de la dimensión del tiempo, la casa eterna de Dios. De manera que aquí viviría siempre una comunidad que pasaría la vida rezando por la dinastía que aquí tenemos. Esto es lo primero. Lo segundo, a ver, ¿quiere pasar la diapositiva? Mira, esta es la cornisa que quiero que luego la vaya a ver en directo. Esta cornisa, porque aquí está la última piedra del monasterio. También quiero que luego acordéis, cuando os lo diga, esta ventana. Aquí se ponía el Cristo de Benvenuto Cellini, que os voy a enseñar, el Cristo de Benvenuto Cellini para presidir la misa de campaña de todo del ejército que iba a alguna campaña y que estaba acampado en este gran patio, que es el patio de los Reyes. Listo lo que os quería decir esta zona, sigue. Mira, cuando todo esto que yo estoy diciendo, cuando en alguna ocasión he tenido que llevar a un grupo de amigos al monasterio, ya digo que es cosa que no soy yo muy aficionada, hay aquí un pollete. Esta es la puerta de entrada de los turistas. Hay aquí un pollete en esta zona
de piedra paralela a la fachada. Y entonces en esa zona hay que ponerse, porque ves esta esquina del monasterio donde está hacia el sur el cuarto real de Felipe II. Y entonces esa puerta, quería deciros que la abrió Carlos III. Con Felipe II esta puerta no existía dos aquí, porque esta puerta entra directamente al patio de carruajes, porque Carlos III, él quería llegar a la puerta de su cuarto real, a la puerta quería llegar directamente en calesa, y no tenía que tener que pasar, que pararse aquí y luego ir andando al cuarto real. Y esa puerta, os digo, es muy posterior, es del siglo XVIII, y es por donde al mismo se hace la entrada. Mira, acabo de decir el cuarto real, dos veces, el cuarto real de Felipe II, el cuarto real de Carlos III. Y pasa una cosa, que es que el lenguaje es muy distinto del nuestro. Para nosotros un cuarto es esto. En el siglo XVI esto es una estancia. Y un cuarto son varias estancias. De manera que ahora cuando os muestre el cuarto real de Felipe II, vais a ver el despacho, el dormitorio, la antecámara, y esas tres estancias forman el cuarto real. De tal manera que vea el cuarto real de los Borbones o el cuarto real de los Austrias, me estoy refiriendo a toda una serie de estancias que forman el cuarto real. Es que es un lenguaje absolutamente distinto del nuestro de ahora, ¿no? Y bueno, la segunda cosa es la batalla de San Quintín, me parece que Felipe II. Mirad, este es el hombre que lo construyó. Felipe II comienza a gobernar en el año 1556, cuando había abdicado su padre. Su padre abdicó en un momento que hoy no sería válido, porque había entrado en un estado de depresión tremenda, porque había tenido que firmar la paz con los protestantes. Y él nunca pensó que se viera obligado a firmar esta paz. Entonces se retiró a Yuste. Mira que se pudo haber retirado sobre todo a los Países Bajos, de donde él procedía, y sin embargo él se fue a Yuste, un monasterio, allí a esperar la muerte. Os quiero decir que seguramente hoy jurídicamente la abdicación de Carlos I no hubiera tenido efecto legal, pero fue en el año 1555 y Felipe y su hijo Felipe, que era gobernador de los Países Bajos, pues se vino enseguida a tomar posesión de sus estados peninsulares, del Imperio Español que ya existía. Está en el cuarto real de Felipe II. Durante mucho tiempo ponía Felipe II anciano. No, es que era ruito y no era anciano, tenía 40 y tantos años. Y debajo ponía Alonso Sánchez Coello, Sánchez Coello. Luego, gracias a Dios, las investigaciones han visto que este retrato era de Sofonisba Argensola. Me parece que un día, estuve aquí hablando de ella, era la pintora que había venido con María de Austria en su séquito, pintó a toda la familia real, pero en cuanto pasó un poco del tiempo, ella se fue a su Sicilia natal, y su cuadro en todos los libros de arte ha estado siempre como de Alonso Sánchez Coello, que trabajaba con ella para el rey, pero que son de ella. Este tipo de cuadro. Y es un cuadro sensacional de esquema abierto, ¿ves? Nos está mirando el monarca, y ahí entendemos lo que algunos embajadores decían, el temor que les inspiraba la mirada fría de sus ojos claros. Cuando Felipe II le veía tartamudear, siempre decía la misma palabra: sosegaos, sosegaos. Eso, cuando uno ve el Escorial en una mañana tranquila, que no haya muchos chavales por allí corriendo por la lonja, parece que oye la voz de Felipe II en estos tiempos más movidos que vivimos, que nos está diciendo desde dentro: sosegaos. Me gusta mucho
ese sentido de Felipe II. ¿Quieres seguir? Felipe II, y ahora os voy a decir, otro gran mentira, no, fraude de la batalla de San Quintín. Mira, cuando Felipe II vino a España había un codicilo de su padre, un codicilo que él ya conocía, en el que le animaba a hacer un mausoleo para su familia, para los Habsburgo en España. Él traía en la mirada, es que esto lo he hecho cambiar un poco, ¿quiere pasar? Él traía en la mirada el enterramiento de su abuelo Maximiliano en Innsbruck y el de su abuela María de Borgoña en Dijon. Se casa con Isabel de Portugal y el viaje de novios lo hacen por el sur y se vienen a Granada, donde le han preparado un cuarto real en la Alhambra. Y resulta que la primera visita es a sus padres y a sus abuelos en la Capilla Real de Granada. Una capilla, esta es la puerta de entrada. Aquella. Esta es la puerta de entrada. Está adosada a la catedral. Por ahí dentro hay una puerta abierta a la catedral. Acostumbrado a aquellos dos mausoleos, él encontró que sus abuelos y sus padres tenían, según palabras suyas, un enterramiento de comerciantes. Y entonces le dice a su hijo que construya algo digno de la gloria de su familia, de la familia Habsburgo, que lo construya en España, pero que no sea en Granada. Ya estaba aquí enterrada cuando dijo esto su mujer, Isabel de Portugal, la madre de Felipe II, y lo que no quería es que fueran a adoptar su féretro y el de su mujer a donde estaban sus padres y sus abuelos. Pero lo digo, les pareció un enterramiento de comerciantes. Y entonces Felipe II, estamos hablando que empezó a gobernar en el 1556, en el 57 y 58 nombró una comisión de teólogos, geólogos, geógrafos, especialistas en climatología, en suelo, que encontraran un lugar donde él pudiera edificar este edificio. Entonces empezaron a buscar en los alrededores de Madrid, porque claro, estaba viviendo en el Alcázar, donde el Palacio de Oriente, y miraron en el Real de Manzanares, en Aranjuez, en parte cercana a Balsaín, en la Alberquilla. Hicieron un informe que le presentaron en el 68, le prestaron un informe de todos los sitios, y Felipe II quería que estuviera cerca de Madrid, para que se pudiera ir y venir con facilidad. No sé, pero me parece que son 47 leguas, son nada para los números. Que estuviera cerca de Madrid, que fuera agua y piedra en cantidad abundante. Y aquí estaba la fuente de la alberca, que existe todavía, y la fuente de la Reina, que se cegó, la cegaron, no diré por qué. Y que hubiera un aire saludable, que no hiciera ni demasiado frío ni demasiado calor, que fuera un clima saludable, y que sobre todo hubiera piedra de forma interminable. La alberquilla, todavía los lugares de la alberquilla están llenos de piedra. Algún letrero hay por allí diciendo que todavía se podía construir otro Escorial, ¿no? Pues, y en el informe del Escorial, que se llamaba así, hay opiniones, porque había unas fundiciones de hierro y había unas escorias, las escorias, pero hay quien dice que la vegetación de alrededor del Escorial, de donde está, se llamaba el Esculo, que eran unos matorrales donde los ganaderos metían su ganado, y entonces allí se refugiaban por la noche, y de Esculo viene Escorial. El caso nos da lo mismo, pero en el informe del Escorial puso "me place", todavía en la biblioteca del monasterio. Y inmediatamente en el 68 se empezó a cortar el escudo, y además contaba la anterior, los dos señores estos, contaba con los arquitectos necesarios. Mira, Juan Bautista de Toledo, aquel de allí, ni nada más ni nada menos
que era el segundo arquitecto, ¿sabéis de quién? De Miguel Ángel. Él trabajó con Miguel Ángel en la cúpula, por eso se parece tanto la cúpula de la Basílica a la del Vaticano, porque trabajó con Miguel Ángel. También estaba Covarrubias, pero los dos fundamentales, para no dar demasiado nombre, Juan Bautista de Toledo y a su muerte Juan de Herrera, que murió el año antes de Felipe II. Felipe II murió en el 98 y Herrera murió en el 97. Los dos eran grandes ingenieros, grandes arquitectos, incluso, bueno, filósofos. Sobre todo Herrera pertenecía a un grupo dentro de la religión católica que caminaba en la línea floja de la ortodoxia y la heterodoxia, se llamaba Caritatis, a los que pertenecía el director de la biblioteca, Arias Montano, y el Greco, entre otros. Eran totalmente ortodoxos, pero seguían la línea de Raimundo Lulio, el filósofo y el pensador mallorquín. Eran lulistas, y ser lulistas era como ser erasmistas, era una cosa que cuestionaba la autoridad del Papa cuando hablaba de temas no religiosos. No postulaba ni el papado, ni la obediencia, ni nada, pero la Inquisición los perseguía, porque al Papa no le hacía mucha gracia que dijeran que él no lleva razón cuando habla de política. Y esto, entre otras cosas, y para ello el mandamiento más importante del decálogo de los cristianos era el ama a tu prójimo como a ti mismo. Estaba muy cerca de lo que en la Edad Media fueron los cátaros, que murieron todos en la hoguera. Pero sin embargo, aquí la Inquisición los tenía siempre bajo vigilancia, y Juan de Herrera pertenecía a este grupo. A ver, ¿puedes seguir? La otra. La otra gran cruz que lleva el monasterio, la batalla de San Quintín. Mira, hay en todas las guías. Yo ahora mismo he estado mirando un poco porque digo, no será que yo no me acuerdo, pero hay un escorial en 2 volúmenes que entre ellos escribió un artículo presentando el libro El General Franco, y que era un gran militar y conocedor de las técnicas militares, y considera la batalla de San Quintín, con palabras, voy a decir, casi textuales, una de las más grandes batallas de las armas españolas en todos los tiempos. La batalla de San Quintín. Todo el mundo dice, vosotros lo habréis oído, que se edificó para conmemorar la victoria de San Quintín. Lo habéis oído, me imagino. Bueno, pues mira, si entonces uno agarra, primero, no fue una batalla, fueron 25 días de asedio al pueblo de San Quintín. Mira, el rey de Francia, Enrique II, había atacado las posesiones españolas en el norte de Italia. Entonces Felipe II se puso por primera vez y por última al frente de sus tropas que estaban acuarteladas en Flandes, y sitió el pueblo de San Quintín. Había intentado otro, pero este es el que estaba más desguarnecido, y sitió el pueblo de San Quintín. El pueblo de San Quintín es este que tenéis aquí arriba, aquí arriba. Bueno, ahí veis el pueblo perfectamente amurallado, y una zona de tierra de nadie, y el ejército español, ¿veis?, sitiando el pueblo. El sitio empezó el día 2 de marzo del año 1571. 57. Uy, menos mal sabía que me había corrido del tiempo. 1557, y terminó el 28 de agosto, o sea que fueron 25 días de asedio. Y el asedio fue levantado porque Enrique II, viendo que no podían levantar este sitio de San Quintín, dijo, ahora veréis, se cogió su ejército y se fue a atacar los Países Bajos, con lo cual Felipe II tuvo que coger esta tropa y mandarla a los Países Bajos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Felipe II, que pensaba ir sobre París, pues no pudo. Por todo este sistema que os he dicho, tuvo que mandar todas sus tropas a los Países Bajos.
¿Qué es lo que yo os quería decir? Que si uno va al Arco de Triunfo, a los Campos Elíseos de París, y vas al Arco de Triunfo, en la parte interior de este arco, en esta pared de aquí, los laterales, están todas las batallas victoriosas de las tropas francesas. Y dices, pero no puedo creer, si está San Quintín, aquí en esta zona de la izquierda, que está San Quintín. ¿Y esto cómo se entiende? Porque los franceses entendieron que San Quintín fue una victoria pasiva, porque impidieron que las tropas españolas entraran en París. De tal manera que lo que en alguna guía es la victoria más grande de las tropas españolas, para los franceses es una victoria francesa. Por eso digo, no puede ser el motivo de fundación de semejante edificio. Es mucho más lógico la orden, el codicilo de su padre, diciéndole, oye, que nuestra familia está en una tumba de mercaderes. No sé si me entendéis o no. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Ay, es que yo soy muy sí. Ahí está. La otra cosa, lo de San Lorenzo. Es verdad que en las escaramuzas, que en las escaramuzas de asalto a San Quintín había una ermituja de San Lorenzo que la destruyeron las tropas españolas. Y el 10 de agosto, que es el día de San Lorenzo, y de su padre, que también eran santos, San Lorenzo y Santa Paciencia. Y la paciencia, digo, de tener dos santos en la familia debía ser tremendo, pero se llamaban así. Y su santo es el 10 de agosto. Pues es posible que el haber arrasado una ermita a San Lorenzo hiciera que, como además San Lorenzo en el 16 era un santo tan famoso como Santa Teresa de Jesús, pues que le pusiera el nombre de San Lorenzo, que fue la segunda vez que una iglesia tiene el nombre de San Lorenzo. Una está en Italia y otra es el Escorial. Y San Lorenzo era un diácono del Papa Sixto II, y ya os dije antes, la historia de la parrilla, toda la iconografía nos la pone con la parrilla en la mano, y allí en el que hay en la puerta de entrada de la basílica del patio, pues está con su parrilla. Todo es, una parrilla es como el emblema del monasterio. Pues no se sabe, la verdad que no se sabe. Lo normal, mira, la primera herejía que tuvo la iglesia cristiana fue la que se llama los libeláticos. ¿Qué eran los libeláticos? Mira, el mundo romano, y estamos moviéndonos en el siglo III y el Papa Sixto II, en el mundo romano, en la documentación que hacía falta presentar para tener un cargo público, había algo que se llamaba el libelo. Pues yo no digo que sea de nuestro carnet de identidad, porque no hay comparación, pero vamos, es una cosa que tenías que tener para poder ser un funcionario de Roma. Y entonces, ¿cómo se conseguía el libelo? De una manera muy fácil, quemando incienso delante de una escultura del emperador. Con lo cual tú, con incienso solamente se quema ante Dios, pues tú reconocías de una manera explícita que el emperador estaba divinizado, que era Dios. ¿Qué le pasaba a un cristiano? Un cristiano no podía quemar incienso delante del emperador porque era absolutamente monoteísta. Él tenía solamente un Dios. Entonces, el que quería entrar en el cursus honorum de los romanos, hacer carrera política, diplomática o burocrática simplemente, pues entonces surgió esta primera herejía, que es decir, tú vas, quemas incienso, pero cuando estás quemando incienso haces elisión mental y dices, yo quemo incienso porque tengo que dar de comer a mi familia, pero yo no creo que este señor sea un Dios. Y el que tenía el libelo estaba mal visto entre los cristianos, porque era un libelático. Y el que no quería quemar incienso, para toda la arquitectura del fascismo, el Escorial y la lonja enorme que tiene delante. De tal manera que cuando veáis, que se ve mucho en documentales, a Hitler en una exedra que se llama Grande, con mucha gente aclamándole,
con mucha gente aclamándole. Esa es la arquitectura del fascismo y su padre es Albert Speer. Aquí el que recogió toda la historia de Fui en tiempo de General Franco fue Suazo, que tenía el Escorial como un microcosmos monolítico donde había un poder, una religión y un centro de gobierno. Todo aquello, la mole del Escorial lo representaba. Si por eso fuera poco, Falange Española, su revista se llama El Escorial, y también pues se hace que la gente pueda interpretar el Escorial en una clave que no es. Aparte de eso, el partido de Falange Española tenía todo el verano cerca del monasterio unos campamentos de formación de los alevines del partido, de la gente joven, y entre Albert Speer, Suazo y luego la revista El Escorial, pues el monasterio hizo que en determinado momento se le mirara con una cierta distancia. Por ejemplo, Tierno Galván, que era un admirador del monasterio, siempre decía, pero siempre él hablaba del monasterio como un microcosmo, pero había que leerlo en una clave diferente de la que se estaba leyendo. Por eso, a principios del siglo XX y el siglo XIX, el Escorial quedó un poco oscurecido. ¿Qué? Un poco soleto, se quedó un poquito como detrás. ¿Qué ha dicho? Que se quedó como detrás, quedó Sí, obsoleto. ¿sabes qué pasa? Empezó desde Felipe V, que en Felipe V comenzó con la granja. Sin embargo, pues Carlos III vivió aquí y arregló y trabajó mucho. Luego Fernando VII también. Luego en el siglo XIX los viajeros extranjeros que venían hablaban, escribían sobre el Escorial, cada uno una clave. Yo tengo durante una época, bueno, siempre he trabajado mucho en el Escorial, pero había uno dice, el Escorial es difícil, porque es difícil el mundo arquitectónico en el que se construyó. Dice, es la suprema expresión del poder. Ni el templo de Salomón se le puede comparar a semejante obra. A mí la que más me gusta es un edificio enorme, para que el hombre más grande del mundo se esconda y se aísle. Es un cubo hermético. Una poción dijo, parece un almacén de lencería. No sé cuál dijo, solamente el Reina Sofía es más feo que él. O sea que tiene muchas lecturas, pero si lo mira uno desde el punto de vista estético, el punto de partida del estilo herreriano escorialense, que luego siempre que os vayáis a los nuevos ministerios o al Ministerio del Aire, estáis viendo que en la línea constructiva, que está además enfrentándose al final del barroco, esa absoluta desornamentación. Sí. Mira, una cosa impresionante del Escorial, que os lo dije antes, que se hiciera en 21 años. Eso solamente fue posible porque Juan de Herrera era un ingeniero con una técnica absolutamente novedosa, y entonces inventó un sistema. ¿Quieren poner la siguiente? No, otra. Esta. Un sistema absolutamente novedoso. Mira, en la piedra la cortaban en cubos en la alberquilla, picapedrero normales, pero luego le daban una forma que ya venía predeterminada desde el monasterio. Decían, necesito 7 piedras de tanto por tanto, necesito una que le falte el ángulo de la izquierda. Y las piedras tenían debajo una marca de cartería del cantero que lo había labrado, porque eso ya era muy especialista, y el sitio donde tenían que ir colocadas, de manera que venía una carreta de bueyes desde la alberquilla y cada piedra iba directamente a un sitio. ¿Veis? Os he puesto eso para que veáis que no hay ninguna piedra igual.
Cuando vayáis al monasterio, cuando una vez que se pasa, se entra, se coge el ticket enfrente y se va uno a la izquierda y entra en una galería con el primer patio de todos los que hay. Bueno, pues mirar al suelo. Mirar al suelo y veréis que es un auténtico puzzle en el que cuando hay un entrante entra con un saliente. Pensad que esa piedra debajo fue el gran invento de Herrera, lleva una marca del lugar donde tenía que ir colocada. Y en toda la galería que bordea el patio de los Mascarones, donde se entra al cuarto real de Felipe II, en toda esa galería y en todas el suelo es así. El suelo está perfectamente. ¿Quieres volver para atrás? Que tenemos que ver Villa Castillo. Otra, esta. Y entonces el día 23 de abril se puso esta primera piedra que no he conseguido ver nunca, que dice que está en la capilla del prior, y no sé si el prior del colegio o el prior de los Jerónimos que estaban allí, pero me he preguntado y nadie sabe dónde está esta piedra. Lo que sí es dónde está la última. Mira, está envuelta os lo dije, en el patio de los Reyes. Mirad este lateral. En la séptima ventana, la cornisa de arriba, tiene una piedra que, si la observáis, tiene aquí. Es que son... Aquí, abajo. Mira, es que soy la... Ahí tiene una cruz, ¿la veis? Es que... Hijo, ¿Te lo dejo? no consigo meterla en la cruz, es que son... ¿Te lo dejas? Por eso el carnet de conducir me cuesta renovarlo, porque no pongo los cochecitos en esos sitios. Es tremendo, ¿no? Mira, aquí hay un punto más para allá. Hay una cruz que se ve un poquito. Esa piedra que está más clara, esa es la última piedra. La última piedra que os ponéis en el patio de los Reyes, enfrente, no solamente se ve esa, sino en el tejado, todas las losetas de las pequeñas de pizarra están puestas de una manera, y encima de esa cornisa hacen una forma de cruz en las piedras que veis arriba, en las losetas que veis arriba. Y además se da la cosa curiosa de que aquel señor Fray Antonio de Villacastín fue el que puso la primera y la última piedra, que en un edificio de esta magnitud en ningún sitio ha pasado una cosa como esta, ¿no? Continúa. Mira, otra de las grandes novedades del monasterio del Escorial. Mira, ya sabéis que Juan Bautista de Toledo había trabajado con Miguel Ángel en la cúpula de San Pedro del Vaticano. La cúpula de San Pedro del Vaticano tiene dos cúpulas, es una cúpula dinámica, y se hacen dos cúpulas pues para la limpieza de la cúpula. Se puede entrar por dentro al estilo de lo que Brunelleschi hizo en Florencia. Aquí, si quieren entrar, mira qué escalerita hay por fuera, ahí se ve una escalerilla arriba, esa se ve por fuera, y por ahí se entra, pero esta cúpula es estática. Es una cúpula que se llama... Bueno, ahora os lo digo. Ahora, trasdosada, así está ahí aquí. Una cúpula trasdosada. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una sola cáscara, pero cada piedra que se ve por dentro es la misma que se ve por fuera. Así que aquella persona que corte la piedra, que tiene que ir con una determinada abertura trapezoidal para que la que esté por dentro esté por fuera. Eso es la primera vez que se hizo en España una cúpula trasdosada, y además tuvo el auténtico acierto de no pintarla por dentro, porque la belleza de la cúpula es impresionante. Luego está abierta con una linterna, apoyada en un tambor, ¿veis? Con ventanas, y abierta con una linterna. Bueno, pues esa linterna tiene los metros, no, 94 metros, es más pequeña que la de San Pedro Vaticano, pero la vertical de la linterna está marcada en la solería del suelo, que es un damero blanco y negro, y hay 4 rosetas en forma de cruz,
que está exactamente en la vertical de esa linterna. Si alguna vez vais a la basílica y veis que alguien está con los pies juntos y las manos unidas, está recibiendo la energía que una cúpula estática, energía cósmica, puede transmitir. Es muy normal ver a gente cogida de la mano porque cada uno está recibiendo una carga energética que la noche de San Juan dejan abierta la basílica para que la gente que viene del mundo entero aquí y a otro lugar cercano, en el Valle de los Caídos, a recibir esa energía cósmica que yo no sé si existe o no, pero que os puedo asegurar que yo me pongo siempre que voy debajo de la vertical de la linterna por si acaso. Por si acaso. Sí, es la energía cósmica que tampoco sé muy bien lo que es, pero bueno, yo me cojo así y con alguien que a mí me merezca confianza y que diga que la energía de este me gusta. Pues otra, bueno, esta es la gran, no he hablado de la bóveda plana porque eso es más normal y había muchas. Otra cosa absolutamente singular en el Escorial, la lonja. Mirad, nuestra tradición arquitectónica en edificios religiosos a lo largo de toda la Edad Media era una catedral, y a las paredes, como el primer vano era siempre opaco, se adosaban tiendas, edificios. Fíjate, la capilla de los Reyes Católicos está adosada a la catedral, hay una puerta en la capilla por la que se entra a la catedral. Hay un libro que habla de la Edad Media y el principio de la moderna, que dice en Colonia, al resguardo de la catedral, vivían los tejedores de la Edad Media agonizante. Y es que todas las tiendas en Colonia de los tejedores estaban pegadas a la pared de la catedral. Todavía queda alguna en Santiago de Compostela. Las tiendas de azabache están pegadas a parte de la catedral. Pero en Grecia esto era insólito. En Grecia cada edificio tenía el temenos, que era una parte de respeto que aislaba al templo de Júpiter de todo lo que le circundaba. El primer temenos que se hizo en España lo hizo Carlos I en la Alhambra, en el Palacio de Carlos V. Tenía también un arquitecto formado en Italia, Machuca, hizo el primer temenos, y en el Escorial Herrera diseñó el segundo temenos. Escoge estas dos fachadas, porque la parte de atrás es el estanque y la parte del sur es el infinito para llegar a Madrid. Pero esto que llamamos la lonja es una modernidad en el momento que se construyó el Escorial. El temenos está cerrado por la Casa de los Oficios, porque en el Escorial solamente entraban los servidores necesarios, que iban a ese tercer piso que veis, un hotel cuarto de ventanitas pequeñas que recorre el bajo de toda la cornisa, y es donde vivían los servidores no necesarios. Se comunicaban con la Casa de los Oficios por algún pasadizo que había por debajo de la lonja. Nunca he conseguido conocer a nadie que haya entrado por su pasadizo, pero el padre Sigüenza, que fue el primer cronista del monasterio, nos habla de ellos con mucha naturalidad. Dentro del monasterio no se podía matar ningún animal. Las carnicerías y los mataderos estaban en la Casa de los Oficios, y ya los animales entraban muertos en las cocinas del monasterio. Incluso la mitad de las veces ya cocinaban. Continúa. Esto ya lo habíamos visto. Y este es el auténtico motivo del monasterio. Ni San Quintín, ni San Lorenzo, ni aquellas anécdotas que podíais oír por ahí. Es una pena que se inventen cosas sobre el Escorial cuando él mismo es una anécdota, y el Escorial hay tanto que ver. Pues mirad, esta está directamente debajo del altar mayor de la basílica, y es el auténtico motivo. Felipe II no lo vio nunca. Él desde luego se hubiera horrorizado, porque había diseñado un pasillo largo con dos polletes de piedra abovedado de bóveda a medio cañón, y en toda
los ataúdes puestos, enfrentados los matrimonios en cada sitio, en esos dos polletes. Una cosa muchísimo más austera. Esto que tenéis aquí es obra de Crescenzi y... No, borrar esto. Lo hizo Felipe III. Felipe III recubrió el espacio debajo de la basílica donde iba a ir el primitivo enterramiento de mármoles y bronces de una riqueza espectacular. Tuvo un problema, que es ahí en mitad del suelo, al ahondar surgió el agua de la fuente del estanque, de la fuente de la Reina, que la capa freática estaba muy cerca, y no hubo manera de cortar el flujo de agua. Fue un fraile, un Jerónimo en tiempos de Felipe IV, el que consiguió cortar el curso de agua y que se pudiera terminar el panteón de los reyes de España. Allí están todos, menos Felipe V, que está en la granja, y Fernando VI, que está en la Salesa, pero porque ellos quisieron estar en otro sitio. Solamente se accede por una puerta lleno de mármoles de Sierra Elvira, en Granada, y cuando entras allí te encuentras un letrero en la escalera que va diciendo: aquí yacen más o menos los príncipes de España, esperando de la benevolencia de Dios que lo llamen para el último día. Una cosa así dice, nunca me lo he salido de memoria, pero hay una cosa que es mucho más profunda, que es el Escorial como espacio de muerte. En el siglo XVI había una manera de entender la muerte, la manera de Santo Tomás de Aquino y la manera de San Agustín. Los dos recorren el mismo camino. Una persona cuando nace va caminando hacia el momento más importante de su vida, que es la muerte. Para San Agustín, ese camino es un valle de lágrimas, porque en la auténtica vida va a estar en la otra. Pero Santo Tomás acuña una frase, que el ars moriendi, dice que nosotros desde que nacemos tenemos que practicar el arte de morir, de tal manera que toda nuestra vida sea una alegría, sea un cumplir con la ley de Dios, sea aquello que nos prepare para traspasar la puerta de la otra vida, pero sin haber tenido que sufrir en esta como un destierro, sino una vida practicando el amor a los hermanos. La manera del ars moriendi es clarísima en Santo Tomás, y quizá sea la forma de entender la muerte de Felipe II. Mira, él vivía casi encima de este panteón, un poquito escorado hacia la derecha, casi encima de este panteón. Dicen que tuvo su ataúd unos cuantos días antes de morirse en el cuarto real, porque estaba perfectamente consciente de que se iba a morir y contento de hacerlo, porque había practicado el ars moriendi y le esperaba una vida, según le contaba Santo Tomás. Aquí solamente queda una urna vacía encima de la puerta de entrada. Al que se pasa por la escalera, pasas por los turbulentos pudrideros, hay 4 puertas, 2 a cada lado de la escalera, donde están los cadáveres hasta que quedan solamente los huesos, y entonces en una caja de plomo se meten en esta urna. Hay solamente una urna en la que parece que van a ir don Juan y doña María de las Mercedes, los padres del rey Juan Carlos, del antiguo, porque aunque no gobernaron, hubo un decreto por parte del hijo de que el padre se enterrara aquí. Y como en estos días parece que el rey Juan Carlos dice que está preparando su muerte, no sabemos. Yo no lo sabemos, yo no lo sé. ¿Dónde estará preparando un enterramiento para continuar la gloria de la dinastía? Y este es el cuarto real. Mira, la primera puerta, el despacho. La segunda puerta, el dormitorio, está el dormitorio de detalle. La antecámara aquí. Y ahí se llega por una saleta de guardia donde te piden el santo y seña.
Esa saleta de guardia se entra directamente por una escalera desde la lonja, desde abajo. Y el pasillo que comunica son dos ángulos rectos. He hecho así a base del rey porque por ahí no se podía colar nadie que no fuera una intimidad política o familiar de los monarcas. Enfrente está el cuarto de la reina, esta parte da al sur porque el rey estaba siempre gotoso y doloroso de su leucemia que padecía, y el de la reina da al norte. No, un poquito que te diga, el anterior, José. Aquí estáis viendo al fondo de la cama hay una ventanina que da directamente al altar mayor. El monarca podía oír misa desde la cama cuando se encontraba mal, y por esta puerta que tenéis aquí era un pasillito que recorre la pared de la basílica a media altura para ir a rezar a un sitio que tenía en el coro de los Jerónimos, que ahora os enseñaré. Ahí en ese sitio le llegó la noticia de la derrota de la Invencible. También en el Escorial, pero no sé dónde estaba, le llegó la noticia de la victoria de Lepanto. El cuadrito este que tenéis ahí, se ve como un trapito, aquí enfrente. Ese trapito es una copia de la sábana santa, de la Santa Sindone, que le regalaron a Felipe II. Fue lo último que vio antes de morir. Pero esta es parte del cuarto real. Después tiene el cuarto de los secretarios y una sala de paseo, donde se ponía el salón del trono. Y esa es otra cosa que me gustaría contaros de esta época. Los Austrias no tenían un salón del trono. Tampoco tenían, habéis visto, ningún rey, con corona en cetro. Yo creo que lo último que eran los reyes visigodos, San Hermenegildo, Leovigildo, se veían con corona en las esculturas, pero la Casa Real Española, la corona solamente aparece sobre un cojín cuando muere el rey, cuando hay un cambio de rey. Muere uno y viene otro. Vosotros visteis la corona de España, que es la de Isabel la Católica, en las Cortes, cuando el rey Juan Carlos juró eso, porque el protocolo que en España se usa es desde Felipe el Hermoso, es el protocolo borgoñón. El protocolo borgoñón, que dice lo que es sencillo, los reyes van sin ningún símbolo real, es el más soberbio de las Cortes europeas. El rey de España, cuando entra en una estancia o va a un parlamento o se presenta en la ONU, no necesita ningún símbolo externo, basta con su figura y su mirada para que todo el mundo sepa que es el rey. Se opone un poco la reina Isabel de Inglaterra, que si va al Parlamento va en una carroza dorada, recubierta de mantos, de coronas, de cosas. En España nunca habéis visto al rey ni a Juan Carlos ni al rey Felipe con corona, porque aquí se aplica el protocolo borgoñón. Por eso en el Escorial, en el Salón del Trono, hay un estrado, que había 5, que son movibles, un estrado con una alfombra, una silla jamuga, de esa silla de tijera morisca, y un dosel. Normalmente eran de tejido de los Países Bajos. Y entonces allí se sentaba el rey y recibía a los embajadores. Pero nunca, el único salón del trono que hay es en el Palacio de Oriente y es Borbón, no es Austria. O sea, ellos no tienen, los Borbones sí tienen salón del trono. ¿Quieres continuar? Y esta es la casa terrenal del rey, la casa eterna del rey, abajo, y en medio dice el padre Sigüenza, que no sé exactamente qué quiere decir, dice, fuera de la dimensión del tiempo, la casa de Dios. Aquí el rey Felipe puso toda la tecnología, toda la riqueza, todo el dinero, costó 500.000 ducados, solamente la iglesia, al servicio de la casa de Dios. Lo que el mundo contemporáneo
dice a Felipe II, ojalá hubiera podido el Greco pintar esas bóvedas, pero ya el Greco se había ido a Toledo, al rey no le gustó lo que pintó, y ahora lo veremos despacito, si tengo tiempo, tú me dices. Y entonces fueron Zúñaro, Tibaldi, Crescenti los que pintaron esa bóveda, que esas bóvedas se hacen cuando ya la monarquía tiene poco dinero. Esas bóvedas son por fuera de zinc y por debajo de escayola, y luego un pintor te pinta la escayola. No es el coste de la bóveda que habéis visto sobre la cúpula, el coste de eso es infinitamente superior a hacer la de escayola. Estas bóvedas se llaman encamonadas. Mira, estos asientos son el coro. Los Jerónimos, Felipe II escogió a los Jerónimos porque quería la orden que más rezaba, y él quería que estuvieran rezando por su familia toda la vida. Los Jerónimos tenían nada más que dos obligaciones: rezar constantemente en silencio, y estar en silencio, y cultivar la tierra, y porque tenían la obligación de dar posada y comida a todo el pobre o peregrino que llamara a su puerta. Por eso se trajo a los Jerónimos y les dejó pagadas 4.000 misas antes de morir. Y entonces desde esta esquina de aquí, cuando el rey venía desde su dormitorio, venía a esa esquina y allí rezaba con los Jerónimos. Era la orden intelectualmente más estéril que existía en aquel momento. Y mirad el retablo al fondo, esto es lo que quería Felipe II, dorado. El retablo no quería pintura más que los cuadros, que no consiguió los cuadros de la categoría, porque ese San Lorenzo que hay ahí en medio de Tibaldi iba a haber sido del Tiziano. Está en la capilla antigua, y la del Tiziano es infinitamente más hermoso el cuadro que ese de Tibaldi. Pero mirad, Felipe II dio una pensión a perpetuidad a la familia Comnene, que ensambló todo el retablo, y a la familia Leoni, a Pompeyo y a León, que hicieron todas las esculturas. Realmente son impresionantes. El padre Sigüenza, el primer cronista del monasterio de Ordigo, habla de este Cristo que tiene 6 varas, son 3 metros y algo me parece, en bronce dorado. Y para él, el Cristo más hermoso que se había hecho nunca en la historia de la humanidad. Ahora, con el sistema de drones, creo que se me han hecho una fotografía realmente espectacular. Porque, ya os digo, el Escorial como espacio de muerte tiene unos Cristos espectaculares. ¿Quieres pasar? Sí, vamos al millón. ¿Qué? Vamos al millón. Mira, el Cristo de Benvenuto Cellini. Hoy he puesto una fotografía más atrevida porque está siempre, casi siempre, con un paño de pureza, pero Benvenuto Cellini, que hizo un encargo del duque de Toscana para regalarse a Felipe II. Este Cristo está entrando a la iglesia de izquierda, la primera capilla. Todavía los brazos en horizontal son la base de un colmillo de elefante enorme. Cuando en los brazos de los Cristos de marfil están pegados, bajan el precio-cantidad, porque artísticamente son como muy sobrevalorados si son de una pieza. Lo que pasa es que la autoría de Alonso Cano, y es por eso de los clavos, se ha puesto en duda. Estaba en la habitación de Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, porque Felipe II no tuvo nunca ninguna mujer en el cuarto de la reina, tuvo a su hija Isabel Clara Eugenia. Y eso quería decir. Hay otros cuantos más, pero esto es alargarse mucho. ¿Nos vamos a la biblioteca? ¿Qué? ¿A la biblioteca? Ah, sí. Mira, es que esta es la capilla y la biblioteca es la obra más querida de Felipe II. ¿Qué pasa? Que la biblioteca la biblioteca está encima de la puerta de entrada, es paralela al palacio, a la casa
al cuarto real de Felipe II de los Borbones, pero en la parte de acá, en la zona norte. La puerta de entrada, para entrar al patio de los Reyes, todo eso es la biblioteca. Y fue la primera vez que se hizo un espacio para biblioteca en España. Antes había habido la biblioteca de Alejandría y las grandes bibliotecas griegas, pero la primera vez que se hizo en España fue la biblioteca del Escorial, con tanto interés que Felipe II lleva muchos años recopilando libros que estaban guardados en la iglesia antigua, y Herrera diseñó de caoba eso, y de Belindo, de una manera, las maderas del Escorial son todas espectaculares, diseñó esos que vienen ahí. Pero lo que a mí es Testibaldi, el autor de las pinturas, y puso de director de la biblioteca nada menos que a Arias Montano, un amigo de Juan de Herrera, que pertenecía al grupo de Juan de Herrera que antes os he hablado, y del Greco. De tal manera que el rey le permitió, que había 140 y tantos libros prohibidos por la Inquisición. Aquí hay el manuscrito aubendense, el Vetustísimos Obetensis, libros autógrafos de Santa Teresa de Jesús, las maravillas más grandes, incunables que os podéis imaginar. Son visitables de vez en cuando. Cuando montan las galeras del medio, hay unos Coranes maravillosos que cogieron un barco musulmán y se trajeron todos los libros al Escorial. Está en la biblioteca del Conde de Olivares. Aquí se trajeron una cantidad de libros, están encuadernados en becerro, y si os dais cuenta que lleváis algunos, no se ven los lomos de los libros, el lomo está por dentro y el libro afuera, para que de vez en cuando airearan el libro para evitar las bacterias. Hubo en el año 1600 no sé cuántas, un incendio que se perdieron montones de libros y los franceses se llevaron cantidad. Pero por lo que hay que ir a la biblioteca es por una de las cosas interesantísimas del monasterio, son las pinturas del techo. Mira, Arias Montano tenía una idea de que la Iglesia, la religión cristiana, debía ser capaz de aceptar dentro de su corpus dogmático los inventos y todas las novedades que hubiera, porque la ciencia no tenía por qué estar opuesta a la religión. Es un pensamiento que ahora nos parece normal, pero que entonces era absolutamente novedoso. Y entonces le encarga a Garibaldi que pinte todos esos cuarterones porque voy a decir, la aritmética, la geometría, la música, la literatura, todas figuras, algunas de ellas con relevantes, porque admitían la ciencia de cualquier religión, algunos evidentemente judíos, se ve clarísimamente allí. Pero es que no he conseguido la imagen, pero mira, y hay un momento en que la ciencia no puede explicar una cosa y la religión sí. ¿Qué tiene que hacer la ciencia? Y entonces pone un ejemplo que está entrando a la izquierda. Pone un santo, se llama San Dionisio Areopagita. Fue un griego que catequizó San Pablo y que pasó parte de su vida en una columna, por eso se llama haciendo penitencia. San Dionisio, el estilita, estaba en una columna, pero se abre una plataforma y allí estaba. Y desde allí él pudo ver un eclipse un viernes a las 4 de la tarde, que no estaba previsto, cuando la ciencia, desde hace siglos, podía prever eclipse y terremotos. Pero este eclipse no estaba en las previsiones de la ciencia. ¿Por qué? Porque ese eclipse fue el día del Viernes Santo, cuando la muerte de Cristo en el Gólgota. Fue de pronto el Padre Eterno para ver que aquel era su hijo, mandó un eclipse que nadie había previsto. Y entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? La ciencia que tiene que hacer, pues hincar la rodilla delante de un hecho que es milagroso y que la ciencia no puede explicar. Y esa es la lectura, lo que es el programa iconográfico del techo de la biblioteca que mandó Arias Montano pintar a Tibaldi. ¿Qué pasa? Que la biblioteca, cuando ya sale de la iglesia, después de haber hecho un recorrido grande por la basílica, vienes con el síndrome de Stendhal de tanto arte y tanta cosa, pasas el patio de los Reyes, alguien te enseña la última piedra y ahora tienes que subir 2 pisos para la biblioteca. Pues me la salto. Mire, el 80% de las personas no entran en la biblioteca. Y es digno de ver el programa iconográfico de Arias Montano para Felipe II, el segundo gran amor de su monasterio del Escorial. ¿Lo sabíais? ¿Qué? Sí, es que no he encontrado la imagen de San Dionisio Areopagita ahí sobre la columna, ¿sabes? No la he conseguido encontrar en internet. Y otra de las cosas que en el Escorial se pasa un poco de largo es por este cuadro de la izquierda. Es el primero que te encuentras en el Museo de Pintura. Está en una habitación él solo, pero entonces uno llega, oye, el cuadro del Greco, San Mauricio, tal que cual. Y entonces, pues pasas, porque está empezando la visita, ya hay tanto que ver, cuando merece la pena quedarse delante de este cuadro, por lo que supuso en la actividad del Greco y en lo que pudo haber hecho en el Escorial. Felipe II, mira, le encargó. Arias Montano trajo a Felipe II al Greco o al Escorial. Yo digo que el Escorial era la llamada de todos los artistas del Mediterráneo y él lo que quería era venir y trabajar para los reyes de España. Tenía a un gobernador que tuvo un embajador que tuvo Felipe II en Roma y que vivía en Toledo, por eso se mudó luego a Toledo. Y allí Felipe II vio el expolio y entonces inmediatamente contrató al Greco para pintar el San Mauricio en el Escorial. ¿Qué quería Felipe II? Felipe II quería un cuadro donde una legión entera, por no tener el nivel, ha decidido morir con sus jefes, San Mauricio, San Exuperio y San Cándido, morir con sus jefes decapitados en tiempos de Domiciano. Y entonces aquello era unos mártires, ya os digo, fueron, ya no me acuerdo, pero 6.000 y pico soldados los que decapitaron, una barbaridad. El rey miraba lo que pintaban sus pintores en el Escorial, pero había tenido que ir a Portugal porque lo habían nombrado rey de Portugal por ser hijo de Isabel de Portugal y no haber descendiente directo. Y entonces había ido a Portugal y a la vuelta se encontró el cuadro pintado, pues además por la fabulosa cifra de 800 ducados, una barbaridad, y el rey no le gustó nada. ¿Qué no le gustó del San Mauricio? Pues que él había pintado el Greco y el Greco era un simbolista. Al Greco, el que decapitaran a tanto, le parecía muy lamentable, pero el momento más importante no es el momento de que decapiten, sino de que decidas morir por no tener el libero. Entonces ponen en primer término, vestido de azul, a San Mauricio, San Exuperio y San Cándido, los tres decidiendo con ese lenguaje de las manos que tiene el Greco. San Exuperio le dice, pero ¿cómo vamos a convencer a esto de que mueran decapitados? Y el santo levanta la mano hacia arriba diciendo, con la ayuda de Dios, es el lenguaje de las manos del Greco. Y lo más importante, lo que el espectador ve, son a estos tres rodeados de otros capitanes, que resulta que son Manuel Filiberto de Saboya y otro, que no me acuerdo muy bien, Manuel Filiberto de Saboya y otro. Incluso hay quien dice
que San Mauricio se parece de una forma muy alzada a Felipe II, y luego descalzo. Ese tipo de cosas a Felipe II no hacía la desgracia. Y después al fondo, pues se ve ahí un decapitadillo, pero vamos, lo que él quería es sangre que excitara la piedad del que mirara el cuadro, eso no existía. Así que le pagaron y a Dios muy buenas. Después volvió a ver al Greco y le encantó las cosas que veía del Greco en Toledo, pero jamás lo llamó al Escorial. Que el Greco lo que hubiera querido y se hubiera pintado los techos del Escorial, aquello hubiera sido nuestra Capilla Sixtina. También allí en los que van a morir pone a don Juan de Austria retratado. Eso de ver a gente de su tiempo que decían que el San Mauricio era el Greco, quiso hacer otra cosa, una cosa más simbolista, y Felipe II quería otra cosa. Entonces llamó a Rómulo Cincinnato que pintara el mismo cuadro que está en la iglesia a la izquierda, haciendo algunos rectos con el Cristo de Benvenuto Cellini. En ocasiones hay una luz, está iluminado el cuadro, ya veréis, hay mucho más decorado, ahí en primera fila hay más lo que quería Felipe II. Pero de todas maneras no lo puso en el retablo, no le dio la calidad de lo del retablo. Así que el Escorial del que yo he querido hablar era un Escorial que no lo tenéis en ningún sitio. Lo que hay luego dentro, ver quién está enterrado en cada sitio, eso está en cualquier guía y está al alcance de cualquiera. Pero esta visión, no sé si unitaria, es la historia de España. La historia de España en la época de Felipe II, es la España de Felipe II, es la España de la Contrarreforma. Pues que sepáis que es realmente delictivo. Yo siempre di clase en bachillerato y me parecía horrible que los chicos en COU no hubieran ido nunca al Escorial. Claro que muchos tampoco habían ido nunca al Museo del Prado, pero al Escorial conmigo iban por narices. Y todo esto que yo he dicho se lo contaba allí, delante de la entrada, viendo, porque aquello es algo mucho más que la materialidad de lo que podáis ver del sepulcro, porque en los sepulcros dejan a la gente muy pasmada, el pabellón de infantes. Es digno de ver, yo le he dicho a José Manuel, si quieres un día lo que hacemos es entrar dentro y ver cosa por cosa, pero lo que yo quería es hablar de un Escorial conceptual, que es lo que significa, lo que tuvo. Fijaos, no he dicho que, por ejemplo, aquí se impuso el mundo entero la vara castellana, hasta que los franceses impusieron el metro. En el mundo entero se medía la cosa en varas castellanas. La moneda más importante del mundo era el ducado de A2. Era la que más oro contenía, la manera más importante, y la que se imponía en todo el mundo. Aquí se hizo el primer hospital para obreros de una hora. Decía el padre Sigüenza, con la comida caliente y las sábanas limpias se curaban. Aquí hubo la primera huelga de canteros vizcaínos, porque no estaban de acuerdo con trabajar no sé qué día, y Felipe II lo mandó a los jefes a galera. El Escorial es algo que tenemos ahí al lado, que es una delicia ir y comer allí. Y esto es lo que yo quería decir. No sé si con esto he cumplido las expectativas tuyas y por esas cosas tan maravillosas que has dicho de mí al empezar.